Sí. Ok, entonces vamos a empezar con uno de los capítulos de los textos, del libro de texto. Vamos aquí a compartir un segundito. De los que estaba de lectura. Ok, este es el capítulo quinto que se llama Progresiones armónicas y tonalidad. Por supuesto, hablando del siglo XX. ¿Alguno tuvo chance de leérselo? ¿Alguien? ¿O de observarlo? No. Se vale decir que no, no hay ningún problema. ¿Hay alguien ahí? Chicos, chicas. Sí, profe, bueno, yo no lo pude leer. Ok. Eh, Me interesan unos conceptos de acá porque que son importantes para, bueno, para cultura general y y para el próximo examen. Entonces, nada más ok, qué es lo que normalmente, o sea, cómo es que se define la tonalidad en una obra tonal? Entonces, ustedes en teoría deberían como saber, ¿no? Cuéntenme. Con una progresión cadencial. Una progresión cadencial, sí, ¿qué más? Profe, yo pienso principalmente por las alteraciones que puedan tener las notas. No esencialmente ver la armadura, sino y ver a veces las alteraciones que tienen las notas, uno se da cuenta en qué tonalidad está. Sí, eso sí, pero ¿cómo pero aparte, o sea, de acuerdo, si vemos una línea melódica que tiene dos sostenidos, pues ya tenemos una idea más o menos de qué, pero o sea, de qué tonalidad estamos hablando, pero ¿cómo se define el, lo- el, la tónica? Digamos, ¿cómo sabemos que es, por ejemplo, en el caso de dos sostenidos, ¿cómo sabemos que es re mayor y no si menor, que también tiene dos sostenidos? Pensando armónicamente. Profe, no sé si será correcto, tal vez por el bajo, digamos, armónicamente hablando. Sí, pero ¿qué es lo que tiene que haber en el bajo? ¿O qué es lo que tiene que haber en la progresión? Acordes, no sé si eso es lo que... Sí, pero acordes de que, o sea, ok, cualquier simultaneidad sería un acorde. O sea, ¿qué elementos en armónicos nos ayudan a delinear una tonalidad? A comprender en qué tonalidad estamos. La calidad de los acordes. Pero, ¿cuál calidad? O sea, explíquenme, elaboren. O sea, si es mayor, menor, en qué partes suceden, O, bueno, como dijo el compañero, las partes cadenciales, qué calidad de acordes tienen. ¿Y cuáles serían los acordes que definen la tonalidad? ¿Qué tipos de acordes nos dicen aquí estamos en tal tonalidad? El primer grado y el quinto grado. Bueno, la relación tónica dominante es vital, ¿cierto? ¿Verdad? Eso ustedes ya lo han estudiado en armonía y análisis, me imagino bastante, ¿verdad? La polaridad que hay entre la tónica y la dominante como puntos opuestos, ¿verdad? Que se balancean para generar una forma. También tenemos otra función que es la función subdominante, ¿verdad? Recuerda, entonces básicamente en música tonal tenemos lo que es función tónica,
función subdominante y función dominante. La dominante siempre, o sea, la dominante tiende, no siempre, tiende a ir a la tónica y nos lleva o sea, tiene como esa fuerza, digamos, gravitacional, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? La subdominante se mueve hacia la dominante. Entonces, o sea, normalmente pasamos de un mundo subdominante a un mundo dominante, a un mundo tónica, y estamos otra vez repitiendo esos ciclos de diferentes maneras y modulando y todo eso. Pero tenemos como esas tres funciones. Una que es reposo, ¿verdad? O estabilidad, que sería la tónica. Una que implica movimiento, porque la dominante, sobre todo cuando estamos hablando de función dominante, sobre todo cuando hablamos de séptima dominante o dominante con novena o lo que sea, ¿verdad? Hablamos de una tensión que necesita moverse, entonces una dominante normalmente implica la necesidad de moverse hacia algún lugar. ¿A cuál lugar? Hacia la tónica, ¿verdad? O a una cadencia deceptiva o algo así, ¿verdad? Y la subdominante que está entre las dos y que medía entre las dos y entonces estos diferentes mundos que no es exclusivo de 1, 4, 5, ¿verdad? El función dominante puede ser un séptimo grado disminuido. Función subdominante puede ser un segundo grado, ¿verdad? Un segundo grado 7, ¿verdad? Función subdominante puede ser también una sexta aumentada sobre el sexto grado bemol, por ejemplo, ¿verdad? Que es subdominante porque nos lleva a la dominante y después la dominante resuelve la tónica. Entonces, esas fuerzas que tienen, y cuando hablamos, estoy hablando ahora de funciones, cuando hablamos de movimientos en el bajo, ¿de qué clase de movimientos son los más fuertes para definir tonalmente? ¿Qué tipo de movimiento ¿cómo se llama? En las fundamentales sería el más fuerte. 5-1. Sí, pero movimientos de quinta, ¿verdad? O sea, en el bajo, ¿verdad? O sea, de quinta ascendente o cuarta ascendente, ese tipo de movimiento es un movimiento que tiene mucha fuerza tonal, ¿verdad? Porque la dominante está una quinta arriba de la tónica, ¿verdad? Y además, la dominante en el espectro de los armónicos, ¿se acuerdan? Es el primer armónico que aparece aparte de la tónica. Primero aparece la octava, después aparece la octava más quinta, después otra vez la octava. Entonces se forma, hay una relación acústica muy importante entre ambos y por eso es que lo percibimos de esa manera, ¿verdad? Y se ha generado, ustedes ya saben, todo un lenguaje, ¿verdad? Todo un lenguaje de tensiones y de distensiones, ¿verdad? En la música tonal, que es lo que genera el movimiento en la música tonal, ¿de acuerdo? Eso queda claro, o lo recuerdan bien, Sí, profe. ¿ok? Este, el... Entonces, eh, a la hora de no utilizar, por ejemplo, movimientos de quintas en los bajos, a la hora de no utilizar relaciones tónica-dominante, a la hora bueno, también otro factor importante es el diatonismo, ¿cierto? ¿Verdad? Lo diatónico, la escala de 7 notas, ya sea mayor o menor, ¿verdad? Que también tiene una relación, o sea, una cosa es la sensible, ¿verdad? La sensible nos lleva a la tónica, la supertónica nos lleva a la tónica también, ¿verdad? Etcétera. Ahora, las escalas también tienen un factor en cómo escuchamos, si una música es, digamos, tonal o no. Ya hemos visto, ya hemos visto varios ejemplos donde eso en el siglo XX, ¿verdad? Se altera de diferentes maneras, ¿verdad? Vimos cómo, por ejemplo, lo que son las relaciones por mediante cromática, ¿verdad? Que no tiene que ver con los movimientos de quinta,
ni son tampoco diatónicos, ¿verdad? Estas relaciones mediante cromática de alguna manera rompen con esto y generan una sensación diferente. También el no uso de progresiones tradicionales, ¿verdad? Que tengan esta característica de pasar de un espacio tónica a un espacio subdominante, a un espacio dominante, para resolver otra vez, y esta digamos, sintaxis, ¿verdad? Propia del lenguaje tonal, esta sintaxis cuando no se respeta o se utiliza otra lógica diferente, pues no tenemos o sea, no sentimos la tonalidad como tonalidad funcional. ¿Verdad? Que acuérdense que cuando hablamos de tonalidad, estamos hablando del término tonalidad funcional. O sea, ¿por qué funcional? Porque los acordes tienen diferentes funciones. ¿Cuáles son las funciones? Las que acabo de decir. Tónica, subdominante y dominante. Esas son las tres funciones de la música tonal. Es como decir verbos, sujeto y adjetivo, ¿verdad? Más o menos. Tiene como piénsenlo un poco así como para entender esa sintaxis. Ok. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué maneras diferentes hay, digamos, de utilizar, digamos, los materiales armónicos? Bueno, si utilizamos acordes triádicos, digamos, mi menor, la mayor, fa menor, do mayor, ¿verdad? Por ejemplo, esta progresión que estamos viendo acá, ¿verdad? Si utilizamos materiales triádicos, si no tienen una lógica eh, eh, de, de subdominantes, dominantes y tónicas, entonces se rompe de alguna manera esta sintaxis, ¿verdad? O se genera un tipo de sintaxis diferente que no nos va a dar la tonalidad funcional. Entonces, por ejemplo, esta progresión de acá es una progresión que utiliza acordes tonales, pero que no tiene funciones tonales. ¿De acuerdo? Se entiende. Chicos, chicas. ¿Aló? Todo claro, profe. Ok, por allá. Es que pregunto porque si no, a veces no sé si se me va el internet, toca entonces es mejor preguntar. Y bueno, si estuviéramos en presenciales, pues les vería las caras y ya es diferente. Ok, vean esta progresión que está acá. Mi bemol mayor, la bemol mayor, eso es tonal, ¿verdad? Pero de la bemol mayor a sol bemol mayor, sobre todo si tenemos aquí un mi bemol mayor acá, que tiene un sol natural, pues ya esto ya no es tonal, ¿verdad? Y después pasa de sol bemol mayor a re menor, que es una relación de tritono. Eso tampoco tiene, o sea, de aquí a aquí podríamos decir, bueno, tónica dominante, o podríamos decir, perdón, tónica dominante no, dominante tónica, ¿verdad? Pero esto ya aquí lo rompe completamente, ¿verdad? Entonces, y sobre todo cuando hacemos el re menor acá. Entonces, esta nueva utilización de los acordes tonales, pero, o sea, triádicos, llamémoslos triádicos, pero con funciones no tonales, es algo propio de mucha música del siglo XX. Vimos ejemplos así con Stravinsky, ¿verdad? Y cuando analizamos también lo de Bartók, también un poco. Bueno, Bartók era armonía en segundas, ¿ok? Ok, entonces, ahora vamos a ver cómo le vamos a llamar cómo definimos esto. Autores que trabajan mucho en este estilo, digamos, de progresiones armónicas diferentes, por ejemplo, Hindemith, ¿verdad? Stravinsky en su periodo neoclásico, constantemente utiliza los acordes triádicos, pero con funciones diferentes. Khachaturian, el ejemplo que está ahí, por ejemplo, de Khachaturian. Bueno, vimos Debussy, que en la segunda clase que analizamos Debussy, es bastante claro el uso de acordes, que son todos triádicos, o en su mayoría son todos triádicos,
pero utilizado de una manera diferente, ¿ok? También hay que pensar que tenemos música que realmente no es armónica, ¿verdad? Dice non-harmonic music, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que vimos de Schoenberg, ¿cierto? Schoenberg no está pensando, por lo menos en su Pierrot Lunaire, Schoenberg no está pensando armónicamente. ¿Cómo estaría pensando Schoenberg en Pierrot Lunaire? Habíamos hablado un poco de eso. ¿Qué recuerdan? ¿Cómo construye su música Schoenberg? Que era una de las preguntas del examen. Nadie. Atonal, profe, atonal. Sí, pero estamos diciendo que es música no armónica. Entonces, cómo lo está trabajando? ¿Cómo lo trabaja? ¿Qué es lo que trabaja Schoenberg? Lo construye a base de los motivos que se respalda, digamos, con ciertos movimientos, y la música va evolucionando constantemente para que no sea, digamos, monótona, sino que está en constante evolución. Correcto, pero ¿y qué más? ¿Qué es un factor? O sea, si Schoenberg no está trabajando armónicamente, ¿cómo es que está trabajando? Y estoy hablando, Temáticamente. sí, ¿qué más? ¿Qué es la? Ustedes reciben armonía, ¿y cuál es la otra clase que reciben? De técnica. Contrapuntísticamente. Contrapunto, claro. Entonces Schoenberg trabaja contrapuntísticamente. O sea, ¿qué es lo que tiene Schoenberg? Schoenberg lo que trabaja son líneas melódicas, ¿verdad? Donde hay una independencia total. Acuérdense, él hablaba de la emancipación de la disonancia, de alguna manera también de la emancipación de la voz y con respecto a las reglas del contrapunto tradicional. Pero él está haciendo cánones todo el tiempo, está haciendo imitación, está haciendo desarrollo motívico y todo esto, que todo esto es derivado del trabajo contrapuntístico. Entonces ven ahí, por ejemplo, el ejemplo que está acá, que esto es de otra pieza de las que no analizamos, del mismo Pierrot Lunaire. Ahí lo que está claramente funcionando son diferentes líneas melódicas que cada una lleva su lógica interna, ¿verdad? Su lógica interna propia, y Schoenberg no está, o sea, él no está pensando, bueno, ahora hago un acorde que tiene estos intervalos y ahora hago un acorde que tiene estos otros intervalos. Él lo que está pensando es melódicamente y en este flujo libre de melodías, que no es una forma de pensar, digamos, que nace en el siglo XX. De hecho, antes del concepto de la armonía funcional como tal, o sea, antes de Rameau, ¿verdad? En el siglo XVII, antes de Rameau, o sea, la música del siglo XV, XVI, XIV, todo esto, es música que no se pensaba armónicamente, o sea, ellos no pensaban en acordes, ellos siempre pensaban contrapuntísticamente, ¿verdad? Entonces, el Schoenberg lo que está haciendo es de alguna manera retomando esta forma de pensar contrapuntística, pero desde una perspectiva atonal, ¿ok? De acuerdo. Entonces, si no, bueno, ahora no toda la música que es cromática o que usa escalas exóticas o lo que sea, es atonal. A veces hay centros tonales establecidos. De hecho, vimos, por ejemplo, que Bartók decía que su música siempre es tonal, ¿cierto? ¿Verdad? Aún cuando está utilizando armonía en segundas y todo esto. Y entonces, ¿qué maneras habrá o cómo se establece una tónica, un centro tonal, sin usar las progresiones armónicas de tonalidad funcional? Ideas de cómo se hace eso. Es una pregunta. Nadie. Profe, tal vez con una melodía ahí que deje pistas de la tonalidad, no necesariamente
siguiendo estas progresiones armónicas que usted dice, sino Ok. otras, pero tal vez la melodía Li- li- ayuda. Sí, sí, claro, Esteban, perfecto. Pero eliminemos la palabra tonalidad. Estoy hablando de centro tonal, que es diferente. Porque tonalidad, cuando decimos tonalidad, la tonalidad implica una escala, implica ¿verdad? Implica una relación tonal, ¿verdad? Entonces, centro tonal, ¿verdad? Está bien, melódicamente. Este, ¿cómo, cómo, cómo creen ustedes? ¿Cómo se dan pistas? Por ejemplo, analizamos Bartók, por ejemplo, ¿verdad? Y en Bartók vimos cómo eso ocurría. Hay gente poniendo algo en el chat, pero voy a ver. Ok. Este, o sea, ¿de qué manera una melodía nos da pistas de cuál es el centro tonal? Profe, no sé si, digamos, estaré en lo correcto, ¿verdad? Pero, digamos, como ocurre, digamos, en el serialismo, es que, digamos, la serie siempre hay una nota que va a ser, no sé, como muy incisiva, entonces, o muy repetitiva, digamos, el compositor quiere destacar mucho esa nota. Entonces, para mí, el inicio, digamos, de la serie sería como el centro tonal. Ok, pero el serialismo sí es un sistema que pretende eliminar el centro tonal. No siempre se logra y a veces y no siempre se quiere. De hecho, vamos a ver ahora lo que vamos a ver en Berg, ¿verdad? Vamos a analizar ahora una obra de Alban Berg y vamos a ver cómo él de alguna manera pone ciertos centros tonales. Pero en el serialismo, como se está repitiendo constantemente las 12 notas, de alguna manera no, pero diste un poquito en la cuesta de la reiteración de las notas. Eso está bien. O sea, ¿qué más? ¿Qué otras cosas nos dan pistas de cómo sería, de cuál sería un centro tonal? O sea, ¿cómo oímos un centro tonal? ¿Por reiteración? ¿Por qué más creen? Bueno, por énfasis rítmico, ¿verdad? Si empieza o notas en las que empiezan o en las que terminan frases, ¿verdad? Eso nos guía hacia cuál puede ser un posible centro, ¿verdad? Acuérdense que, por ejemplo, en el ejemplo de Bartók que vimos la semana pasada, fue ahora creo, el centro tonal era do, ¿verdad? Y toda la primera página había montones de dos. La primera página eran varias frases, todas las frases empezaban y terminaban de alguna manera en el do. Y la obra completa terminaba en el do al final también, ¿verdad? Entonces eso nos daba de alguna manera, o sea, nos da un centro tonal. A veces, en el caso de Bartók, que es una música o sea, que suena muy cromática, pero también, por ejemplo, en Debussy, tenemos centros tonales que no están dados por relaciones tónica-dominantes, están dados por otra cosa. ¿Se acuerdan que en Debussy tenemos dos centros tonales, uno que era do y otro que era mi, ¿verdad? Y, y cómo había toda una escala descendente que iba bajando hacia de sol a do, ¿verdad? Durante la estructura, y que al final había un pedal en do y se desarrollaba el tema sobre do, aunque el do no era necesariamente una escala de do mayor, era un do mixolidio en un momento, otro momento era otro tipo de do, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, son diferentes, o sea,
es una manera de generar centricidad de altura, le llama este autor centricidad de altura, que puede ocurrir con armonías en terceras o armonías no en terceras. Un ejemplo de armonía de centricidad de altura con armonías que no son en terceras es el de, el de Bartók que vimos la semana pasada, que es que era armonía en segundas, ¿se acuerdan? Había un acorde de segundas mayores y es una tetra de segundas mayores y hay una tetra de segundas menores. Las segundas menores funcionaban básicamente como tónica y las segundas mayores funcionaban básicamente como dominante. Y así, y esas dos, esas eran las armonías que estaba utilizando. Pero el centro de la altura más importante era un do, ¿verdad? Igualmente, en el caso que habíamos visto, bueno, en el caso, por ejemplo, de Debussy, que ya comenté, tenemos armonías en terceras, pero la centricidad de altura no se da por las zonas tónicas dominantes, sino que se dan por, el acento agógico, por las frases en las que empiezan y terminan, bueno, en el caso de Debussy, por el uso de escalas, ¿verdad? Otro caso es, por ejemplo, Stravinsky. ¿Se acuerdan que Stravinsky de pronto tiene conglomerados de notas pequeñitas? Do, si, sol, mi, si, la, do, si, do, re, sol, la, do, si, sol, mi, si, la, ti, ra, ra, ra. Ahí, ¿cuál es la nota que suena tónica? El la, ¿verdad? Do, si, sol, mi, si, la, ra, 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 pa, ri, siempre, y siempre llega a ese la, ¿verdad? Y el la se siente en esa capa, acuérdense que lo que hace Stravinsky es que va a tener varias capas, ¿verdad? Entonces él tiene una capa que hace una cosa, otra capa que hace otra cosa, y otra capa que hace otra cosa, ¿verdad? Son diferentes, como estratos, ¿verdad? Como substratos, con los que él trabaja, donde se genera una politonalidad. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Este, eh, Vean, por ejemplo, este caso, ¿verdad? De una sonata para flauta de Walter Piston, ¿verdad? Donde el centro, la altura central es re, ¿verdad? Y de hecho vemos aquí como termina con octavotas acá, más una quinta y el re acá, ¿verdad? Vean que el acorde que le precede no tiene nada que ver con una dominante, ¿verdad? Eso no es un dominante por ningún lado, ¿verdad? Aquí hay un si bemol, un sol sostenido, un mi, un la, un fa sostenido, ¿verdad? Pero vean cómo, por ejemplo, aquí tenemos el re sonando importante, como una especie como de pedal, ¿verdad? Esta escala que sube y que llega a un re acá, el re en el piano aquí, ¿verdad? Que se mueve, aquí otra vez tenemos el re, ¿verdad? Bueno, re, la, eso nos da un poco una idea de lo que está acentuando, ¿verdad? Aquí llega a un la agudo, ¿verdad? Que tampoco es una dominante, o sea, no es un acorde de la mayor, porque tiene si bemol, mi, la, sol sostenido, ¿verdad? Pero de alguna manera está creando una relación para ir a que este acorde aquí final suene como una especie de tónica o suene como un punto central al que se está llegando, ¿verdad? Entonces es una manera de crear digamos, centricidad de altura o de generar, digamos, no una tonalidad, pero sí una nota referencial que es el punto de apoyo, digamos, ¿verdad? Hindemith es uno que trabaja mucho así, con una especie de neotonalidad, ¿verdad? En el sentido de que él no está usando tampoco progresiones que tengan nada que ver con lo tradicional ni nada de esto, pero siempre está de alguna manera las, las obras de él están, la música de él está remarcando ciertos puntos específicos que son referencia para el oyente, para el oído y todo eso, para que escuche esta relación.
¿Por qué queremos a veces una relación como fuerte, que se escuche más que otra? Porque así generamos un punto de comparación y se genera como una especie como de perspectiva. Si después ese punto cambia, ¿verdad? Sentimos que la música se mueve para un lado o se mueve para el otro, ¿verdad? Entonces, por eso es que este concepto del, digamos, de lo neotonal, ¿verdad? Es importante, eh, aún en música que no está siendo regida por escalas mayores y menores, ¿verdad? Ok, entonces, conceptos que es importante que comprendan y que manejen porque son preguntas de examen, ¿verdad? Para el próximo. Politonalidad. ¿Qué es politonalidad? El nombre lo dice. Alguien que me diga. Aunque sea bateando, no importa. De varias tonalidades, profe. Varias tonalidades En que, una hora. pero Puntos en Cuando una hay hora. cuando hay varios centros tonales. al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es lo que les faltó decir a ambos. Varios centros tonales al mismo tiempo. O sea, en el sentido de que en vez de haber un solo centro, o sea, ¿quién ha trabajado politonalidad? Ya escuchamos, ya analizamos una obra politonal aquí en la clase. Les recuerdo a quiénes hemos visto. Hemos visto Debussy, Wagner, Stravinsky, Bartók, Schoenberg. ¿Cuál de esos trabajaba politonalidad casi que constantemente? Y de hecho lo dije hace poco. Que lo acabo de decir hace un ratito, hace como 5 minutos. Debussy, ¿no? Es el que usa mucho eso. No, Debussy no utiliza politonal. Debussy está utilizando modos y cosas y todo, pero Debussy normal. Era Bartók. Bartók se acuerda que utilizaba armonía en segundas, ¿verdad? Y el único que le suena todo hecho un desmadre es Schoenberg. Pero, Pero, pero es que politonalidad no es un desmadre. no, yo sé, pero organizada me refiero. No, tampoco. O sea, Schoenberg, ¿qué es? Ya lo dijeron antes. ¿Schoenberg es politonal o qué otra cosa? Bueno, ya dijeron, Schoenberg no es politonal. ¿Por qué? Porque Schoenberg no está trabajando varias tonalidades al mismo tiempo. ¿Qué es lo que está trabajando Schoenberg? Sí, un tipo de dodecafonismo. No era dodecafonismo lo que estudiamos de Schoenberg. Es su periodo expresionista. Ok. Hoy vemos dodecafonismo. No hemos visto dodecafonismo. ¿Qué trabaja Schoenberg entonces? Bueno, ¿quién trabaja? Atonalismo, ¿Perdón? Steve. atonalismo, libre. Schoenberg es atonalidad libre, correcto. Eso es lo que es Schoenberg, ¿ok? En el sentido de que no hay un punto de apoyo, o sea, no hay un suelo, digamos, que es decir, esto es tónica, ¿verdad? En Schoenberg eso no existe, de acuerdo, estamos bien ahí. Politonal, entonces, ya vimos que Schoenberg no es, ¿verdad? Ya vimos que Bartók no es politonal. ¿Quién es politonal? Ya vimos que Debussy no es politonal. Quedan nada más dos. Un 50-50. A ver, ¿quién lo pega? Era Wagner. No, Wagner es tonal. Wagner es tonal, posromántico, llevado al extremo del cromatismo, pero tonal. Wagner es tonalidad expandida.
Sí, ¿qué es lo que es Wagner? Wagner es eh, acuérdense que, o sea, acuérdense que la premisa del preludio de Tristana y Isolda es que es una obra que está en la menor que nunca toca la menor, pero está en la menor. Entonces, eso es lo que, entonces Wagner es tonal, ¿verdad? Porque aunque niegue la resolución, ¿me explico? O sea, siempre la música está queriendo ir hacia algún lugar, lo que pasa es que no satisface ese lugar a donde quiere ir. O sea, no satisface funcionalmente, comillas, ¿verdad? Funcionalmente. Entonces Wagner no es. ¿Quién queda? Es que, ¿Perdón? perdón, Stravinsky, ya lo dijeron. No, nadie ha dicho Stravinsky. Y ese Stravinsky, por supuesto. Si Stravinsky, acuérdense que, ¿cuál es la característica principal de Stravinsky? La que analizamos y que trabajamos. El hecho de que tiene las diferentes capas, este contrapunto, donde cada capa tiene su propio centricidad tonal, su propio movimiento, o sea, cada capa está diferenciada. Entonces, por naturaleza, Stravinsky es politonal, ¿verdad? El famoso acorde de Petrushka, que es do mayor y fa sostenido al mismo tiempo, ¿verdad? Que refleja de alguna manera la dualidad de Petrushka, que es una marioneta que cobra vida, ¿verdad? Una especie de Pinocho, ¿verdad? Él lo refleja con este choque entre la que es la tonalidad de do mayor y de fa sostenido, que está en un tritono de distancia, ¿verdad? Entonces, politonalidad es cuando tenemos dos tonalidades o claramente diferenciados que están generando como una polaridad, pero al mismo tiempo. En tonalidad funcional, modulamos, hacemos todo eso, ¿verdad? Y nos vamos bien lejos y todo esto, pero siempre una cosa después de otra. Es lineal, ¿cierto? Siempre va a haber, en teoría, un punto de referencia. En la politonalidad lo que pasa es que, y lo habíamos visto con el ejemplo del cubismo, ¿se acuerdan? En Stravinsky, ¿verdad? O sea, cómo se rompe la perspectiva, o más bien, cómo tenemos varias perspectivas, o sea, no solamente una, sino varias perspectivas, ¿de acuerdo? Entonces, uy, me dice que la conexión está inestable, ¿me están oyendo bien? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, sí, profe, aquí estamos. Es que me pareció que estaba inestable la conexión. Entonces, este, el, eh, en el caso de Stravinsky, tenemos este juego de que tenemos una capa aquí en una tonalidad y otra capa aquí o sea, o en una, no le llamamos tonalidad, en un centro tonal y otra capa aquí en otro centro tonal, ¿verdad? Y se mueven simultáneamente, ¿verdad? Entonces, vean aquí, por ejemplo, esto es Debussy también. Bueno, hay un caso aquí de politonalidad en Debussy, ¿verdad? Pero no en lo que habíamos analizado nosotros. Aquí vean aquí tenemos un pedal que de alguna manera nos remite al re bemol mayor, pero arriba tenemos algo que está en do mayor, de alguna manera, ¿verdad? ¿Lo ven? Esto aquí va como en do mayor y esto aquí va en re bemol mayor. Esto aquí va en do mayor también, ¿verdad? Aquí cambia, ¿verdad? Aquí esto se une a esto y aquí se une al re bemol. Pero entonces hay una tensión. Aquí hay una tensión mientras está esta otra tonalidad superpuesta sobre una tonalidad con la cual es disonante, ¿verdad? Bartók también trabaja politonalidad, no en el ejemplo que nosotros vimos. Bartók también trabaja, aquí vemos cómo esta melodía de acá, ¿verdad? Que va o sea, con 1, 2, 3, o sea, 4, que va con 4 bemoles aquí arriba, ¿verdad? Y abajo va sin bemoles, ¿verdad? Y esto de aquí que está sin bemoles también. Entonces hay como dos planos tonales sonando
diferenciadamente. Entonces, politonalidad es el uso de dos o más tonalidades. A veces se llama también bitonalidad, ¿verdad? De hecho, es más común la bitonalidad que la politonalidad, ¿verdad? Es también más fácil de oír, ¿verdad? Y de entender para un oyente, ¿verdad? Que están estas dos cosas sonando al mismo tiempo, ¿verdad? Cuanto más centros diferentes tengamos, pues más difícil va a ser distinguir cuando hay un centro que está realmente diferenciado y si tenemos muchos centros al mismo tiempo, pues lo vamos a escuchar como algo atonal, ¿verdad? Entonces, de alguna manera pierde el sentido el estar trabajándolos separados, ¿verdad? Ok. Entonces, atonalidad. ¿La atonalidad qué sería? Ya sabemos que es Schoenberg, pero ¿cómo la definirían ustedes? Profe, tal vez yo la definiría como una pieza cuyo centro tonal es incierto. Más bien donde no hay centro tonal, ¿verdad? Donde el compositor se preocupa por no generar un centro tonal, ¿verdad? Entonces, es perder, o sea, no hay perspectiva en ese sentido, ¿verdad? Digamos, en Stravinsky tenemos perspectiva, en Bartók tenemos perspectiva, en Schoenberg, no, en Schoenberg ya funciona diferente. No hay digamos, esa relación, ¿verdad? Hacia un punto de comillas resolución o de punto de llegada o eso. Entonces, la atonalidad, tenemos varios tipos de atonalidad. Puede ser la tonalidad libre, como lo que vimos con Schoenberg en Pierrot Lunaire, o puede ser una tonalidad controlada de diferentes maneras, como es el caso del dodecafonismo, que vamos a ver ahora más adelante. Ok, entonces es importante que tengamos claro que la atonalidad es un tipo de música o sea, que no tiene centros tonales, o sea, donde no hay un centro tonal. La bitonalidad es donde hay dos centros tonales. La politonalidad es donde hay más de dos centros tonales. Pandiatonismo es otro término. ¿Qué creen que puede ser? ¿A qué les suena? Pongo un ejemplo de pandiatonismo. Stravinsky también. ¿A qué suena la palabra? Bueno, diatonismo, diatónico. Pan, ¿de dónde viene? Pandiatónico. Panamericano. ¿Qué significa la palabra panamericano? No, pues eso la tienen que saber. ¿Alguien? Brian, ¿qué significa panamericano? Yo puse la carita porque no sé. O sea, Panamericano es regional, no, acá. No sé. Bueno, pero ustedes han visto los Juegos Panamericanos, las no sé qué, o sea, que nunca se ha preguntado qué significa esa palabra. Nunca. Qué espanto. Profe, que involucra a varios o a muchos. O sea, que es todo lo americano,
O sea, que es todo pandemia, ¿verdad? Que está en todo el mundo, ¿verdad? Ok, entonces, lo panamericano es lo que es que tiene todo. Entonces, pan diatónico, de alguna manera, comillas, todo lo diatónico, o todo, nuevamente, les paso el ejemplo. ¿Qué notan en ese ejemplo? Les doy un minutito para que lo vean. ¿Qué tiene ese ejemplo de peculiar? Bueno, pregunta. ¿Hay alteraciones en ese ejemplo? Esa pregunta es muy fácil. No. No hay alteraciones. Entonces, es diatónico, ¿cierto? ¿Verdad? Estamos, Sí. estamos usando todas las notas de una escala sin alteraciones. ¿Ok? Digamos comillas do, pero no sabemos. Ok, entonces, ya sabemos que ahí lo que hay es puras notas de do. Ahora, vean los acordes. ¿Qué notan de raro? Que está usando acordes como si fuera do mayor. Pero no exactamente. Por ejemplo, esto de aquí, sol si re, ¿verdad? Entonces digamos, quinto grado, ¿cierto? ¿Verdad? Pero ¿qué hace el bajo? Do, sol, mi, do, sol. Primer grado, ¿cierto? Está utilizando varios acordes, o sea, no está enfocándose en una tonalidad como tal para hacer la estructura, pues, de la obra. Sí, pero cuando decís no está utilizando no es una tonalidad como tal, ¿qué quieres decir exactamente? O sea, que lo que está haciendo es una construcción por medio de sonoridad, no específicamente de estructura de acordes. Correcto, vean, por ejemplo, entonces aquí va mi, do, mi, ¿ok? Entonces, bueno, probablemente eso lo voy a armonizar con un acorde, con un bajo que haga do, ¿cierto? Pero no, Ujú. fa, la, mi, re, fa, si, ¿ven? Aquí otra vez mi, do, mi, y aquí cambia, re, sol, mi, do, sol, mi. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está utilizando las notas, ¿verdad? Diatónicas, pero no está haciendo, no está manejando las progresiones tonales, ¿verdad? No hay progresiones tonales ahí. Ni está utilizando las notas como si fueran acordes de dominante, subdominante, tónica, etcétera, ¿verdad? Sino que están como libres, está utilizando todas las notas de alguna manera son consonantes, ¿de acuerdo? O sea, es como si no, como si estas notas, no, como si lo que está haciendo no estuviera contemplando la disonancia o la resolución de la disonancia. Entonces, aquí hace mi, do, mi, ¿verdad? Y aquí va fa, la, sol, fa. Este fa suena contra este de acá, otra vez el la. Entonces, vean que lo que se está produciendo, y aquí llega aquí a un sol, aquí, lo que se está produciendo es algo más, o sea, no responde a lo que sería primer grado, segundo grado, tercer grado, quinto grado, lo que sea, sino que hay un, las notas se mezclan más libremente. Hay una eliminación de alguna manera del concepto de disonancia, pero dentro de una escala de 7 notas.
donde todas las notas son de alguna manera consonantes, comillas, ¿verdad? Comillas consonantes, ¿verdad? Queda más o menos claro qué es el pandiatonismo. ¿Se entiende el concepto? Sí, yo lo entiendo, pero sí no sabría cómo ponerlo específicamente en una pregunta que digamos que diga qué es pandiatonismo. Ok, entonces tratemos de definirlo. Ah, Ok. dígame, ¿qué creen que puede ser? O sea, ¿cómo lo definirían? Ojo, Eh, decime. no, no, es que no sé. O sea, yo puedo decirle que a raíz de, o sea, se lo puedo explicar así como lo decía ahora, que es a raíz de una creación más de colores que de estructuras armónicas, utilizando una armonía como tal, pero no sé. Veamos lo que dice acá, porque aquí está muy claro. La mayoría de la música tonal, igual que una gran proporción de los trabajos escritos durante el siglo XX o el siglo XIX tardío, el siglo XIX tardío, están basados en la escala cromática. Presumiblemente, como una reacción contra este cromatismo, algunos compositores han utilizado un estilo que se llama pandiatonismo. El término pandiatónico se usa para describir un pasaje que utiliza solo notas de alguna escala diatónica, pero no utiliza las progresiones armónicas tradicionales ni el tratamiento de la disonancia. Ahí está, digamos, como en resumen, ¿verdad? Algunos escritores prefieren prefieren buscar un pasaje que sea, bueno, aquí la frase esta, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se dice en español? Son writing prefer to require a tuning passage. Ok, que algunos escritores prefieren que un pasaje diatónico se le llame atonal antes que pandiatónico. O sea, que hay gente que para los cuales este término no es válido, ¿verdad? Pero digamos que nosotros sí lo vamos a utilizar, el pandiatonismo, ¿verdad? Entonces aquí explica, el, el ejemplo 5.8, que es ¿verdad? Utiliza la escala mayor y debería ser clasificado, la mejor manera de clasificarlo es como armonía en terceras, ¿verdad? Pero los acordes son algunas veces difíciles de identificar con certeza. Más tarde en la pieza, la música modula a través de varias secciones pandiatónicas, incluyendo do sostenido, sol bemol y fa, ¿verdad? Otros pasajes famosos pandiatónicos están en Petrushka y de Stravinsky y en Appalachian Spring de Copland. Ok, entonces vamos a ver aquí el resumen de lo que es este capítulo, ¿verdad? Dice, lo voy a leer porque es más fácil si lo leo, lo traduzco, ustedes para que lo tengan ahí. La armonía tradicional tonal y el círculo de quintas y las progresiones asociadas a esto han sobrevivido en la música popular, igual que en una pequeña proporción de la música clásica del siglo XX. Este, en otras instancias, la progresión armónica se ha visto como o sea, no ha sido visto como algo importante en una era donde no hay donde no hay un vocabulario armónico común y donde no hay una teoría aceptada para cuál es la fundamental de los acordes. Estamos hablando de acordes atonales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de acordes atonales, a veces cuesta mucho definir cuál sería, comillas, la tónica de determinado acorde atonal, ¿verdad? O sea, no hay una teoría definitoria. Hindemith inventó una, Riemann inventó otra, pero digamos que no se han vuelto universales. Esos se estudian, pero la gente no está completamente, o sea, no todos los teóricos están convencidos de que eso sea así. El interés, el menor interés en la dimensión vertical, o sea, en la armonía, ¿verdad? Se ejemplifica por el contrapunto lineal, que es lo que utiliza Schoenberg, contrapunto lineal atonal, ¿verdad? En que los acordes parecen ser simplemente simultaneidades creadas
por las relaciones independientes y no controladas de las líneas, ¿verdad? No controladas a nivel armónico, ¿verdad? Están controladas a otro nivel, ya lo hablamos, motívico, etcétera, ¿verdad? La mayoría de la música de las primeras décadas del siglo XX, ha sido o tiene cierta centricidad de altura o es atonal. La música que tiene centricidad de altura, ya sea música en terceras o no en terceras, ¿verdad? Hemos visto ejemplos ya en el curso, tiene que recurrir a otros métodos que no son el 5-7-1 en una progresión para establecer la tonalidad, ¿verdad? Estos métodos incluyen las técnicas de el pedal, por ejemplo, el ostinato, no lo hemos mencionado antes, pero ahora qué bueno que está aquí en el resumen. El pedal y el ostinato son técnicas que nos dan también, nos dicen, o sea, nos dan una referencia, por supuesto. El ostinato súper utilizado por Stravinsky, ¿verdad? Ya lo vimos un poco. El acento es una manera también que sabemos que de alguna manera cómo se está, cuál es la nota la central, ¿verdad? Este acento puede ser métrico, agógico o dinámico, ¿verdad? Y el posicionamiento formal. Por posicionamiento formal se refiere a en qué melodía, o sea, con qué nota empieza una melodía, con qué nota termina, o sea, en la frase, cuáles son las notas que adquieren mayor relieve, ¿verdad? Las melodías juegan un papel mucho más grande en determinar la tonalidad que lo que era el caso en la música tonal. O sea, en música tonal, la tonalidad se define armónicamente, ¿cierto? En música que no es tonal funcional, es la melodía la que muchas veces nos va a decir cuál es el centro, o sea, hacia dónde nos jala el oído. Y para eso hay que escuchar y ver, o sea, no basta nada más ver el papel, ¿cierto? ¿Verdad? Otros desarrollos en la tonalidad del siglo XX incluyen politonalidad, el uso de dos o más centros tonales simultáneos, ¿verdad? Vimos que también se le puede llamar bitonalidad y politonalidad, ¿verdad? Atonalidad, la, la evasión de un centro tonal, y el pandiatonismo, el uso de la escala diatónica en un contexto no tradicional. ¿Okay? Eso es el resumen. ¿Queda claro todo lo que dije? Sí. Buenísimo. Ok, entonces, nos vamos a dar aquí el primer pequeño break de la mañana y nos vamos a dar unos 10 minutos, ¿les parece? Entonces nos vemos a las 10:15. ¿Ok? Pura vida, gracias. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Por ahí. Entonces, bueno, quisiera ahora ver otro capítulo del libro. Dame un segundito aquí. Voy a compartir. ¿Qué hice? Disculpe. Ok. ¿Será que estaba más adelante o estamos atrás? Ok. Capítulo 10. Serialismo clásico.
se llama. ¿Por qué serialismo clásico? Primero, ¿alguien sabrá por qué? ¿Alguien? ¿Clásico frente a qué? Quizás frente a otros tipos de serialismo. ¿Cómo cuál? ¿A qué sea? Sí, no, ahí no, no sabría cuál, pero digo yo, tal vez de ahí viene la palabra clase. Sí, es que en realidad, tenemos dos tipos de serialismo, ¿verdad? Lo que llamaríamos propiamente el dodecafonismo y después lo que sería el serialismo propiamente dicho. Cuando está hablando aquí de serialismo clásico, en realidad está hablando de dodecafonismo, ¿verdad? Este, ¿qué saben de dodecafonismo? Que es a raíz de una construcción de 12 notas, bueno, 12 tonos, pues, y no sé, por ahí es por donde más tengo como la idea, lo trabaja mucho Schoenberg, por eso es que siempre se me enreda, ya no sé, el atonalismo y el dodecafonismo, pero lo que busca es como alejarse un poquito del tema de atonalidad y utilizando cromatismos también, digo, Sí, de tonalidad. cuando decís 12 notas, ¿qué 12 notas son? Las construye, bueno, es una escala de 12 tonos. Ok, sí, utiliza las 12 notas cromáticas, ¿verdad? Ujú, En su totalidad. ujú. Ok, ¿cuál sería la diferencia entre el dodecafonismo y el atonalismo, la atonalidad libre, que es el primer periodo de Schoenberg? No, el segundo en realidad. Schoenberg tiene un periodo postromántico donde todavía escribe música tonal. Hay una obra muy buenísima de ese periodo, que es su obra maestra de ese periodo, es que se llama Noche Transfigurada, que está en re menor, ¿verdad? Después tiene el atonalismo libre, la obra cumbre del atonalismo libre es Pierrot Lunaire, ¿verdad? La que analizamos, y que se le llama también el periodo expresionista, ¿verdad? Y después viene el dodecafonismo. ¿Cuál es la diferencia entre el atonalismo libre y el dodecafonismo? Yo creo, bueno, no, esa es una de las dudas que más tengo, pero yo lo estoy entendiendo ahora como una idea de que el atonalismo va más allá de una estructura, o sea, se dirige o sea, no hay nada que lo detenga, nada más va. Y el dodecafonismo siguió una estructura, digamos, no sé, armónica, por así decirlo, pero dodecafónica, o sea, no sé si me explico, pero lleva una estructura como tal. Bueno, hay algo que ah, tiene que ver con la palabra serialismo. ¿De dónde viene la palabra serialismo? ¿De serie? Ujú. ¿De qué serie estamos hablando? De una serie dodecafónica. Sí, O sea, estamos dale. algo ordenado, y pues. Sí, hay un ordenamiento de los 12 tonos, ¿verdad? De la escala cromática, pero un ordenamiento o sea, ¿qué es lo que buscaba Schoenberg? Schoenberg, Schoenberg deja de componer algunos años, poco tiempo después de terminar Pierrot Lunaire, que es 1913, poco después de eso, bueno, se viene la Primera Guerra Mundial ¿verdad? Y es un hecatombe mundial, ¿verdad? Entonces, además, él estaba ahí en Viena, ¿verdad? La capital imperial, y es una guerra o sea, de 50 millones de muertos, ¿verdad? Entonces, la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, en parte por eso no compone, pero en parte también tiene una
una crisis compositiva en el sentido de que él se pregunta, bueno, ¿qué es lo que me genera unidad a mí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que, cómo hago yo para generar una obra? Porque en Pierrot Lunaire, ya vimos la metodología que él tenía, que era la de trabajar motívicamente y contrapuntísticamente, ¿verdad? Bueno, y en base a un texto y esto, y en realidad muchas de sus obras de ese periodo están basadas en textos, justamente porque el texto le da la estructura, o sea, hay un texto verbal, o sea, y la obra empieza cuando empieza el texto y termina cuando termina el texto, ¿verdad? Este, pero, eh, pero no había ningún tipo de estructura, ¿verdad? Generalizada. O sea, la tonalidad da una estructura. La forma sonata es una forma tonal, ¿verdad? Ustedes ya deben tener eso bien claro, no por este curso, sino por los otros cursos que han llevado, ¿verdad? De cómo es que la tonalidad llega y permite que exista una forma sonata y permite que se generen formas extendidas, o sea, de un solo movimiento de 20 minutos, media hora, 40 minutos, ¿verdad? De un solo, o sea, donde hay todo un discurso musical que está apoyado en esta idea de las funciones, de la tónica, de la dominante, de la subdominante, y las alteraciones entre esto y de crear expectativas, romperlas, hacer las cosas deceptivas, y etcétera. Toda esa fuerza que da la estructura de la tonalidad, ¿verdad? Por algo funcionó tanto tiempo. Entonces, Schoenberg llega y la crisis que él tenía es, bueno, ¿y cuál es la estructura que estamos proponiendo? Porque a nivel de contrapunto, lo que da es para hacer ciertas cosas más pequeñas, cánones, puedes hacer un fugato, una cosa, pero ¿cómo armas la estructura general ya para hacer, digamos, comillas, una sinfonía, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, Schoenberg él se pasa diseñando, ¿verdad? Creando una metodología para poder trabajar los 12, la música con 12 tonos. O sea, que de alguna manera le diera una base, y por ahí alguien, creo que fue Brian el que lo dijo, una base para poder construir, ¿verdad? Una base estructural. El, esta estructura, que llamaremos serie, va a ser individual para cada obra, o sea, cada obra va a tener una serie diferente, o puede tener varias series, una obra puede tener varias series, no necesariamente va a tener solo una, pero digamos, pero la idea es que una serie tiene diferentes permutaciones y diferentes cosas que se pueden manejar de alguna manera como si fuera, o sea, como permutaciones también tonales, ¿verdad? O sea, de la estructura, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que garantiza una serie? Una serie lo que garantiza es que como tenemos que, como no volvemos al mismo tono, bueno, uno puede repetir un tono o lo que sea, pero no se vuelve al tono hasta que se hayan pasado por todos los otros tonos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se está garantizando, es un sistema para garantizar la atonalidad. Entonces, ya no va a ser atonalidad libre, como en el caso de Pierrot Lunaire, sino que ahora va a ser atonalidad controlada, ¿verdad? Sujeta a una especie de ley, de canon, ¿verdad? ¿Cuál va a ser esta ley, esta estructura? Va a ser la serie, ¿verdad? Entonces, cosas que tenemos que saber sobre la serie, es que una serie, diga, vamos a tener una versión de la serie, esta es una serie de la Suite Opus 25 de 1923, ¿verdad? De hecho, Schoenberg es en 1921 que publica su libro de composición con 12 tonos, sin sin repetirlos, ¿verdad? Que es donde expone su método, y poco tiempo después, o más bien, se lo comparte con sus alumnos, que son Alban Berg y Anton Webern, ¿verdad? Dos genios también, ¿verdad? De hecho, como ejemplo, no vamos a ver una obra de Schoenberg, vamos a ver una obra de Alban Berg. El, comparte este método y empiezan a trabajar. Y es esta escuela, la segunda escuela vienesa, que también había pasado todos por el atonalismo libre, tanto Berg como Bevern habían pasado por el atonalismo libre.
que van a adoptar ahora esta metodología de Schoenberg, que es el dodecafonismo, ¿verdad? Entonces veamos aquí un ejemplo de cómo funciona una serie. Primero, tiene todos los 12 tonos, ¿verdad? Aquí no hay una sola nota que está repetida, ¿verdad? ¿Okay? La serie puede hacerse aquí le ponen prime, ¿verdad? Como Optimus Prime, ¿verdad? Pero es más, original, le decimos en español, ¿verdad? Prima podría ser, pero en español le decimos original o, ¿verdad? La o. Entonces, ya que hace mi, fa, sol, do sostenido, fa sostenido, re sostenido, sol sostenido, re, si, do, la, si, ¿ok? Entonces, esta serie, la original es esta. Siguiendo un poco la metodología contrapuntística que ya viene desde el Renacimiento, ¿verdad? Se le puede hacer el retrógrado, o sea, leerla al revés. Si, la, do, si, re, sol, re, fa, do, sol, fa, mi. Si, la, do, si, re, sol, re, fa, do, sol, fa, mi. Esta es la retrógrada, ¿verdad? Esta es la original, esta es la retrógrada. Uno puede tener también la inversión, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre la inversión y la original? ¿Alguien que me lo diga? Véanla un momentito y me dicen. Es la altura de las notas, nada más cambia de octava. No cambia de octava. O sea, yo podría cambiar de octava, pero no es eso lo que lo define. Se invierten los intervalos. Se invierten los intervalos. Entonces, o sea, empieza en la misma nota, ¿verdad? Puede haber empezado aquí una octava. Lo que pasa es que lo hicieron aquí así para que esté, para que quepa dentro de la clave de sol, ¿verdad? En realidad no importa de cuál octava está, o sea, en el dodecafonismo las diferentes octavas no, son siempre la misma nota, ¿verdad? Mi, empiezan los dos en mi. Un semitono para arriba, un semitono para abajo. Un tono para arriba, un tono para abajo. Un tritono para arriba, un tritono para abajo. Una quinta para abajo, una quinta para arriba. Una sexta mayor para arriba, una sexta mayor para abajo. Una quinta para abajo, una quinta para arriba. Un tritono otra vez aquí para arriba, un tritono para abajo. Una tercera menor para abajo, una tercera menor para arriba. Una segunda menor para arriba, una segunda menor para abajo. Tercera menor para arriba, tercera para abajo, perdón, tercera menor para arriba. Y segunda menor para arriba, segunda menor para abajo. ¿Ven? Vean que, y esto ocurre siempre, la inversión empieza y termina con la misma nota. Mi es igual a mi, si bemol es igual a la sostenido. ¿Verdad? Lo pudieron haber escrito aquí perfectamente bien, sí como si bemol. O sea, yo sé, para los que tocan instrumento de cuerda, o sea, afinación justa y lo que sea, yo sé que hay una diferencia entre la sostenido y si bemol, ¿verdad? Pero en el dodecafonismo eso no cuenta, ¿verdad? Okay. Entonces, pero siempre la inversión va a empezar y terminar con la misma nota. Lo que va a cambiar es lo que hay en el medio, ¿verdad? Porque las relaciones se invierten. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Entonces, la retrógrada invertida, ¿qué sería lo que hace? ¿Alguien? Lo mismo, pero al revés, no. Sí, correcto. Ahora agarra, es como hacer el retrógrado de la original, lo que hizo fue leer la original al revés, ¿verdad? Ujú. O sea, de atrás para adelante, ¿verdad? Y, el retrógrado invertido agarra la inversión y la lee al revés. Entonces empieza la sostenido, si, ¿verdad? La, si, sol, sol, la, fa, etcétera, ¿verdad? Ahí todo se han leído. Entonces tenemos 4 versiones de la serie. La original, o en español le vamos a llamar
la R retrógrada, la I inversión y la RI retrógrada invertida. ¿Ok? Eso está claro hasta aquí. Sí, Sí, profe. Tal vez a mí lo que me queda un toquecillo en duda es bajo qué estructura se puede crear la escala de los, por ejemplo, la prima. Ah, bueno, no, la prima la decide el compositor. ¿Sí? Ok, Y normalmente las series tienen toda una construcción interna lógica. Ahora vamos a ver en ver lo que él hace, ¿verdad? Va a quedar mucho más claro cuando hagamos el análisis, ¿verdad? Pero o sea, digamos que en teoría uno podría tirar las notas al azar, ¿verdad? Y cuando tiene 12 notas está listo. Pero normalmente eso está muy pensado. O sea, o sea, hay una decisión compositiva en la serie, ¿verdad? ok. Ok, entonces ahora vamos al Matrix, ¿verdad? Reloaded. Entonces, ¿alguien tiene idea qué es esto? Nadie. Uy, hace tiempo lo habíamos visto, pero no recuerdo. Atenea, ¿o no sabes? Profe, lo vimos en composición, pero no me estoy acordando del nombre en este segundo. Bueno, pero no me lo acabo de decir. Es una matriz, ¿verdad? En realidad, esto es la matriz del Opus 25. O sea, esa es esta, ¿verdad? Ojo. Mi, fa, sol, do sostenido, fa sostenido, re, ¿ok? Mi, fa, sol, do sostenido, fa sostenido, re, etcétera. Aquí está acá. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí lo que está haciendo aquí bueno, en este caso el teórico, ¿verdad? Es sacando todas las posibilidades. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos las cuatro formas, ¿verdad? Las cuatro formas de la serie. Pero resulta que las cuatro formas que la serie la podemos modular también, ¿cierto? Si yo quiero, yo la empiezo en fa. Si la empiezo en fa, la original sería, después del fa, ¿qué es lo que iría? ¿Qué nota sería esta? La estoy subiendo un semitono. Entonces, esto es un fa. ¿Y esto cuál sería? sol bemol. Correcto. Esta. ¿Vale? No está complicado. La bemol. Correcto. O sea, se puede modular la serie, toda la serie entera, un semitono para arriba. Se puede modular entera, un tono entero para arriba, una tercera menor para arriba. ¿Cuántas series originales vamos a tener en total, entonces, si hacemos esa operación? 12. 12. Entonces, si tenemos 4 diferentes versiones, ¿cuántas series en total tenemos? 88. ¿Cuántas? 48. 48. Voy a tener 48 series. Entonces, normalmente un compositor no utiliza las 48 series, ¿verdad? Pero pues, es posible. Una manera de lograr visualizar las 48 series es un poco o sea, haciendo lo que hacen acá. Aquí están, por ejemplo, aquí están las originales van de acá para allá, ¿verdad? De izquierda a derecha. Las inversiones van de arriba
para abajo. Pero vean aquí. Mi, fa, sol, do sostenido. Vean la inversión de la original. Mi, re, ¿se acuerdan? O sea, porque aquí sube una, aquí baja una. Mi, re, do sostenido. De fa, o sea, de re sostenido baja una segunda. De fa sube a sol una segunda. Do sostenido, sol, aquí hay un tritono. Sol, do sostenido, aquí hay un tritono. La inversión. Entonces, aquí están las inversiones. Aquí están todas las inversiones. Las retrógradas están acá, ¿verdad? Y las retrógradas invertidas están acá. O sea, es como un sudoku, ¿verdad? Así se llama, ¿verdad? Sudoku. Es como un sudoku esto. Ok, entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí viene aquí explica cómo puede uno observar todas las series. A veces es necesario, a veces no, ¿verdad? Dice, escriba la forma original en la parte de arriba de la matriz, ¿verdad? Uno tiene estos son 12, ¿verdad? En total hay 12 cuadros. Acá, 12 para acá y 12 para acá, obviamente. Entonces aquí escribe la forma original, ¿ok? Paso 1. Paso 2. Rellenar la diagonal principal, la que va de la parte de arriba izquierda a la parte de abajo derecha, con la primera nota de la que está de esta. Entonces, por ejemplo, aquí, es más fácil si lo ven. El mi de acá va aquí, en el puro medio. ¿Ven? Atraviesa toda la mitad. ¿Lo ven? Va. Entonces, lo primero que hacen es rellenar esto acá y después rellenan la vertical. Con la primera nota, con la nota que aparece acá, ¿verdad? Ok, entonces, paso 2. Paso 3. En la siguiente, ¿cómo se llama? En la siguiente columna no, la siguiente fila, ¿verdad? De la matriz, identificar el intervalo entre la nota en la diagonal principal y la nota inmediatamente arriba, ¿verdad? Entonces, ok, entonces la nota, ¿cuál es el intervalo que está entre esta mi fa, entre esta mi sol, mi do sostenido, ¿verdad? Entonces se identifica ese intervalo. Tras, tras, tras poner las otras 11 notas, ¿verdad? Al mismo intervalo, usando escribiéndolo de la manera más simple posible, por ejemplo, sin usar si sostenido o fa bemol ni nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes identifican cuál es la distancia que hay entre esta diagonal y la nota que está superior. Entonces, entre mi y fa hay una segunda menor, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, es una segunda menor para abajo. Entonces, ahora va a ser va a transponer todo esto una segunda menor para abajo. Entonces el mi baja re sostenido, el sol baja fa sostenido, el do baja do natural, etc. Esta está entre mi y sol, hay una tercera menor para abajo, ¿cierto? ¿Verdad? O una sexta mayor para arriba, como quieran verlo. Entonces, una tercera menor para abajo, do sostenido, una tercera menor para abajo de fa, el re, entonces aquí está el mi, una tercera menor para abajo del do sostenido, del la sostenido, etcétera, etcétera. Lo rellenan acá. Vámonos a este ejemplo de acá. Entre mi y do hay una tercera mayor. Mi, do, perdón, ¿dónde está el mi acá? Aquí. Mi está acá, sol sostenido y mi hay una tercera mayor. Entonces, todo traspuesto una tercera mayor para abajo. Mi, do, fa, do sostenido o re bemol, como quieran verlo. Sol, aquí aparece el re sostenido, pero pues mi bemol, do sostenido, la, etc. Entonces, al hacer eso, automáticamente, y rellenar todos los 12, las 12, automáticamente van a tener esta estructura donde van a tener las originales para acá, las inversiones para acá, los retrógrados para allá, y los retrógrados invertidos para acá y los retrógrados para acá. Lo que nos falta por identificar es cuál es la versión de cada una. Entonces lo que tenemos que hacer es vamos a ver aquí. Bueno, repetir esto.
Ok, ay, ¿qué hice? Me fui al ok, vamos a buscar. Ok, yo. Entonces ahora lo que tienen que hacer es identificar cuál, ¿verdad? Cuál es cada una de las inversiones y de las cosas, ¿verdad? La, la 1, o sea, a cuál intervalo se está transportando, y ahí sí podemos ver todas las posibles este, inversiones originales, retrógradas y otras invertidas, ¿verdad? En realidad es un proceso bastante mecánico ¿verdad? No es así terriblemente interesante, pero es una manera de tener todas las series enfrente para poder identificarlas una vez que uno está haciendo un análisis, ¿verdad? ¿Queda más o menos claro cómo se hace esto? ¿Queda claro cómo se hace esto? Si no, pues me dicen y repasamos un poquito más. Más o menos, profe, pero todo bien porque ahí queda el video y puedo ver a ver la explicación, entonces todo bien. Este, ok, y aquí están los pasos, ¿verdad? Estos son los pasos para hacerlo, ¿verdad? Si alguno tiene problemas con el inglés, yo les hablé de un traductor que es DeepL, DEEPL. Ese traductor es buenísimo porque funciona, o sea, no es como Google Translator, ese funciona de verdad. Es inteligencia artificial eh, que, que aprende además. Entonces, ok, entonces, ¿cómo se usa esto? ¿Cómo es que se usa? En realidad, me gustaría, en vez de verlo acá, que es un poco más árido verlo aquí, me gustaría ver ahora un ejemplo, entonces, del serialismo. Aquí hay vamos a ver qué dice el resumen nada más, para ver qué dice. Ok, leamos el resumen y después vamos a ver el ejemplo, y en el ejemplo se nos va a aclarar muchísimo más qué es lo que está ocurriendo. Okay. Los materiales de las alturas de una obra serial, o sea, el material que se va a utilizar en una obra serial, parte de una serie de 12 notas. Así que el análisis debe empezar con el análisis de la serie en sí mismo, ¿verdad? O sea, primero debemos analizar la serie. Hay dos tipos de serie que son derivados, hay dos tipos especiales de serie que son derivadas, y hay series que tienen todos los intervalos, ¿verdad? Creo que aquí había un ejemplo de una serie con todos los intervalos. Bueno, no, en el ejemplo que vamos a ver hay una. Entonces, entonces no nos preocupemos por eso. Una composición puede empezar con la serie que empieza, puede ser la original, puede ser su retrógrada, puede ser su inversión o su retrógrada invertida. Cada vez que una serie aparece, perdón, each of which, cada una de estas, la retrógrada, la inversión, la retrógrada invertida, pueden aparecer en cualquiera de las 12 transposiciones. El material, o sea, las alturas, ¿verdad? Pueden ser vistas para ser analizadas en una matriz, ¿verdad? En el caso de la matriz que ya vimos ahí, esa, ¿verdad? Las series, row es también como serie, ¿verdad? Se pueden ser utilizadas de diferentes maneras. Por ejemplo, una misma serie, o sea, una sola serie, puede estar distribuida entre las voces. O sea, no necesariamente la cosa va lineal. Puede ser que las tres primeras notas de una serie formen un acorde, por ejemplo, ¿verdad? Nuevamente, esto va a ser mucho más claro ahora que vamos al ejemplo, ¿verdad?
Este, existe un elemento que se llama o sea, la escogencia de cuál de las formas de la serie se utiliza está muchas veces relacionado con lo que se llama combinatorialidad y invariación, ¿verdad? Invariance y combinatoriality, ¿verdad? Entonces, invariación y combinatorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a veces hay series, y ahora lo vamos a ver ahora nuevamente en el ejemplo, donde cuando yo tomo dos series diferentes y que están sonando al mismo tiempo, puede ser que las primeras notas de una serie más las primeras notas de la otra ya me suman los 12 tonos. Entonces ahí ese es un concepto que se llama combinatorialidad, que quiere decir que las series se combinan. O sea, es una manera como de crear este, un- relaciones entre las diferentes versiones de las. O sea, lo que quiero decir es que el compositor no está poniendo la serie que le da la gana, sino que está utilizando la serie como se utiliza de alguna manera la tonalidad. O sea, se modula, se va digamos, a tonalidades cercanas, a series cercanas, o se va a series más lejanas en cuanto a la relación de las notas, ¿verdad? Y nuevamente, esto suena un poco como chino ahora, pero ahora que lo analicemos va a quedar un poquito más claro, ¿verdad? O sea, que la serie no está ahí nada más para echar a lo loco notas, sino que hay normalmente una razón musical para que así sea. Entonces dice, el análisis de la música serial incluye la identificación de cuál es la forma de la serie que se está utilizando y considerar por qué se escogió esa forma particular y esa transposición. Pero un análisis profundo de una obra serial no debe confinarse solo a encontrar esto. O sea, el, eh, cuando analizamos una obra tonal, sí, está bueno saber cuál es el acorde, ponerle buena la nomenclatura, todo eso. Pero si nos quedamos nada más en eso, pues o sea, no estamos entendiendo realmente la música. O sea, ¿por qué ese acorde aparece ahí? ¿Por qué se da ese tipo de modulación? ¿Cuáles son las funciones expresivas de esa modulación tan lejana, etcétera, etcétera? Eso es lo realmente importante. Bueno, lo mismo ocurre con las series. O sea, las series es una manera de crear estructuras que van a estar relacionadas entre sí, este, por, 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 porque están cercanas o porque están lejanas, y esta relación entre las diferentes formas de una misma serie es la que nos va a generar el discurso, o la que nos va a generar la coherencia, ¿verdad? La retórica en una obra serial. Entonces, lo que quiero dejar bien claro, y creo que va a quedar, o sea, no queda tan claro ahora con solo decirlo, pero va a quedar más claro cuando demos el ejemplo. Pero lo que quiero que quede claro como concepto es que las estructuras de las series se manejan también como relaciones, ¿verdad? Entre sí, que permiten crear un discurso. De la misma manera que las relaciones tónica, subdominante y dominante permitían crear un discurso de música tonal. Ese concepto sí queda claro. O sea, me estoy expresando bien, sí. Bueno, Brian le parece que sí. ¿Alguien más para estar seguro, para ya quedar tranquilo yo? ¿Nadie más? Todo bien, profe. Ok. Entonces, a- vamos a ver un ejemplo y vamos a analizarlo. Pero nos vamos a dar otro breakcito. Nos vamos a ver entonces a las 11 en punto, unos 8 minutos nada más esta vez. Y nos vemos a las 11 en punto primero para escuchar, y después para hacer un análisis de una obra serial, de un movimiento de la suite lírica de Alban Berg. Entonces,
Son 7 minutos ahora, a las 11 en punto nos vemos. ¿De acuerdo?